Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, en conjunto con Nefos, les voy a hablar un poco de lo que es el RPA y también de quién es Rocketbot. Primero, me presento ya más formalmente. Mi nombre nuevamente, Cristian Martínez. Yo soy ingeniero de sistemas computacionales con maestría en ingeniería en sistemas como background y, y he participado en proyectos desde hace 15 años que tienen que ver sobre todo con la gestión, el desarrollo y proyectos de software que van centrados o enfocados en la mejora de procesos empresariales. Pero el día de hoy en particular, les vengo a hablar de mi experiencia en el RPA y también pues ir aterrizando algunas cosas. Por ejemplo, primera, ¿qué es exactamente el RPA? ¿Cómo se usa? ¿Para quién es? ¿Y por qué podría ser para mí? Bueno, como dijimos, el RPA el día de hoy lo vamos a ver Para como ser nuestra ciudadano, herramienta como de este, productividad empresarial. Tocando un poco de contexto, ¿cómo estamos en el entorno hoy en día? RPA es una tendencia tecnológica que se ha ido dando, aumentando anualmente y que sobre todo se ha visto en los últimos 3 años, aunque el RPA como tendencia se ha iniciado desde más atrás, desde aproximadamente 10, quizás 12 años. ¿Y por qué empezó esta tendencia? Bueno, va muy ligado, sobre todo porque las empresas ya venían con otra tendencia lateral que nos llevó a este punto. Esta tendencia era la transformación digital. Las empresas desde hace años han puesto estrategias que a través de adquirir herramientas les ha ayudado a eficientar mucho más su operación, a tener datos respaldados, a tener información de su negocio muy puntual y también a tener esa herramienta que les ayuda en casos particulares para mi cobranza, para mi facturación, para mis ventas, para la organización de incluso de mis cuentas, de mis oportunidades, y las fuimos adquiriendo. Pero esto trajo consigo otro efecto. Ahora las empresas, aunque definitivamente se volvieron más eficientes, notan que que dedican algunos de sus recursos a que los sistemas pasen información entre ellos, por ejemplo. Dedican personas todos los días a que estén alimentando el sistema, sacando información del sistema o pasando la información entre sistemas. Y bueno, esto también genera que haya ciertos puestos, pero nos está tomando horas en el día solo llevar la operación. Es por ello que buscando ser más productivos, queremos eficientar ese nuevo problema que se va presentando. ¿Con qué? Con el RPA. RPA viene de Robotic Process Automation, o, dicho llanamente, automatización robótica de procesos. 3 puntos para aclarar qué es entonces automatización robótica de procesos. Es emular la función de una persona en su máquina. Dígase, emular que hay una persona en mi laptop en este momento que abre el correo, que descarga un archivo, que toma, copia información de ese archivo, abre una página, abre una herramienta y pasa esa información, copiar, pegar, y pasa la información. Todo esto de manera automática, emulando lo que yo todos los días hago en esa tarea. Otra forma de verlo es que tenemos asistentes digitales que nos permiten, administrar nuestro trabajo. ¿Cómo? Ah, Cristian, una sola persona puede tener estos asistentes, estos robots de software que hacen 3, 4, 10 de las tareas que yo tengo que terminar en el día sin que yo lo esté tecleando. Esto me da la posibilidad de enfocarme en tareas de más estrategia y dejar que esas tareas más repetitivas, más sencillas, las ejecuta mi fuerza de trabajo digital. Otra característica del RPA es lo que les hablaba al principio. El RPA, al emular una persona, nos va a permitir integrar sistemas que normalmente no se hablaban. Quizás tengo muy buenos sistemas, pero no hay una forma automática que se alimenten entre ellos. Yo tengo que sacar reportes, sacar correos, sacar información para que se haga la alimentación porque no hay una, vamos a llamarlo así, una conexión directa. Con RPA entonces vamos a enseñar a estos robots de software
a que lean, copien y peguen la información sin que yo lo tenga que hacer manualmente. Pero bueno, pasando a la versión resumida. Entonces, el RPA, ¿de qué idea nos debemos de quedar? ¿Qué es? Robots de software, que son nuestras manos y nuestros ojos para hacer nuestros procesos, no nuestro cerebro. Los robots les podemos enseñar a hacer procesos repetitivos, procesos predecibles, pero no van a contar con una inteligencia para poder tomar decisiones o modificar procesos. Estamos emulando manos, pero y también ¿No has fallado? emulando ojos para que lean. ¿Ok? ¿Y con qué podemos hacer que un robot interactúe? ¿Qué cosas más o menos podemos tomar para que un robot haga por nosotros? ¿Ok? Procesos que hagamos a través de nuestro email, de archivos de datos. No solo hablamos de Excel, hablamos de PDFs, XMLs, incluso Words, ¿ok? Que interactúen con eso, que lleven o extraigan información de portales web, que trabajen con estos aplicativos que a veces tenemos en las máquinas, que son pantallas negras, donde hay que alimentarle comandos a un sistema, documentos digitales, enseñarlo a leer PDFs para que extraiga cierta data que yo necesito, hacer que un robot se conecte a nuestras bases de datos para extraer o insertar información desde una fuente de datos diferente. Podemos ponerlo con nuestros ERPs o nuestros CRMs, nuestros programas core de la empresa, para que interactúen en las operaciones que sean más sencillas y repetitivas. Y desde luego, y esto lo ponemos como un solo apartado, podemos enseñarle a trabajar con Excel. Al día a día, creo que siempre nos hemos encontrado cuando queremos hacer una implementación de RPA con algo así como una Excelitis. Tenemos una alta dependencia general como empresas de que varia información se almacena en Exceles, en el mejor de los casos, ordenados empresarialmente y que están pues, siendo respaldados continuamente. En algunos escenarios, Exceles que solo lo tiene una persona, que solo esa persona sabe cómo funcionan o dónde están. Lo cual incluso ahí ya vemos que puede ser un riesgo para nuestra empresa si estos Exceles se pierden. Pero bueno, podemos enseñar a los robots a que manejen esta información de esa manera. ¿Qué tipos de robots existen? Ya les dije qué son. Son estos robots de software que pueden hacer procesos emulando que yo estoy tecleando, moviendo el mouse y seleccionando menús. Pero ¿cómo los activo? Ok, tenemos robots atendidos. Cristian, como persona, tiene 10 robots y él decide cuándo quiere activar cada robot. A eso le llamamos robots atendidos. Una persona tiene una lista de robots y es el encargado de decir cuándo y por qué se tiene que activar. Siguiente punto, siguiente tipo, robots atendidos. Robots que van a hacer procesos normalmente de manera continua y de manera, como dice el nombre, desatendida. ¿Qué es esto? Yo de mis 10 robots programo que el primero se ejecute todos los días a las 8 de la mañana y a las 12 de la tarde en la máquina de Cristian o en una máquina que fuera un servidor en la nube. Entonces aquí nadie los activa. Los robots se ejecutan de manera continua, quizás hasta constante, dependiendo del proceso que necesitamos. Último tipo de robots. Podemos crear robots con interacciones humanas. Entiéndase interacción o intervención humana como no solo activarlos, sino que más bien el robot, en alguna circunstancia o en algún punto del proceso, me va a pedir que yo teclee cierta información o que le confirme alguna información. Quizás que le confirme si quiero proceder, dar el siguiente paso o quiero detener el proceso. Entonces ahí, yo como persona no ejecuto el proceso, pero sí tengo que teclearle una información o dar algunos clics. Muy bien, ya hablamos un poco entonces de por qué viene el RPA. Ya quisimos definir, espero de manera clara en, en esta pequeña introducción, ¿qué son entonces los robots? No se preocupen, vamos a ver ejemplos más adelante para que quede más claro. Pero ahora hay que tocar un tema que no debemos olvidar, un tema medular. ¿Para qué? ¿Por qué implementar una estrategia de RPA va a hacerme una empresa que aumenta su productividad o que tiene mejores procesos? Ok,
tenemos que ver que el RPA lo que persigue son tres aristas principales. No son las únicas, pero estas son las tres razones por las que hace mayor sentido de negocio implementar una estrategia. Ojo, no un bot, una estrategia de RPA. Buscamos aumentar la productividad. Dicho llanamente, hacer más con menos. Buscamos que si Cristian ya desarrolla un puesto en mi empresa, ok, no solo quiero quitarle tiempo de su día a Cristian, quiero que Cristian sea capaz de dar mayores resultados cuando yo le pongo robots que lo ayudan en sus tareas. Es como si yo le diera un equipo digital, un equipo de robots para que queden a cargo de Cristian y que produzca, no como una, sino como N personas en su día a día. Entonces, primer objetivo del RPA, buscar aumentar nuestra productividad. Siguiente objetivo, aumentar la fiabilidad y eficiencia. Este objetivo se refiere a la reducción de errores. Nosotros nos encontramos cada vez más con procesos de pase de información, por ejemplo, leer un PDF, sacar información y pegarle en el sistema B. ¿Qué sucede en estos procesos? Somos humanos. Si este proceso yo lo hago cientos de veces al día, muy probablemente nos vamos a encontrar con ocasiones en las que me equivoco. Quizás un control copiar no se hizo correctamente y cuando pegué el dato, se me pegó otro que no era. O copié un número menos. Un robot siempre sigue un mismo proceso. Son procesos predictivos que yo le enseñé y que siempre siguen esos mismos pasos. Aquí el robot no se equivocará al llevar esa información entre mis diversas fuentes. Siempre lo hará de la misma manera. Ojo, esto nos quiere decir que vamos a aumentar esa eficiencia, reducir esos errores en 95, 98%, pero no podemos decir el 100 porque sabemos que puede ser que un dato desde origen esté mal. El robot, recordemos, no es el cerebro. Él hará lo que yo le enseñé, copiará la información y la llevará a través de todo mi proceso. Si hay una información que desde origen viene mal, el robot seguirá ejecutando el proceso y lo pondrá aquí. Entonces, si nos aumenta, si buscamos un aumento importante en esta fiabilidad, en esta confiabilidad de la data, pero de todos modos es conveniente que haya alguien revisando los datos finales que se van recolectando en el proceso. Siguiente, ahora sí, reducir los costos operativos. Claramente, uno de los objetivos de una estrategia de RPA también será, ojo, no quitar puestos, quitar esas tareas repetitivas de nuestra operación. Entonces, ¿qué pasa? Más que verlo como un quiero quitar una plantilla, es más bien, sí reducir esas horas que dedicamos en las personas, en los puestos, quitar esas tareas repetitivas y buscar cómo aprovechamos mejor ese recurso. Quizás yo tengo un recurso crítico para mi compañía que me puede dar estrategias, que me puede dar ideas, pero lo tengo en la operación en esas tareas del día a día y nunca tiene tiempo. Esta es una frase muy común. Nunca tengo tiempo para aplicarlas. ¿Por qué? Porque está dedicándolo quizás una tercera o la mitad de su tiempo en hacer tareas repetitivas y no en tareas estratégicas. Nosotros buscamos reducir estos costos, quitando esas tareas y evitando, por ejemplo, la necesidad de, oye, subí de ventas, pero necesito subir mi plantilla para que me haga las facturas. Necesito subir mi plantilla para que me lleve las operaciones. Si preparamos un robot para cuando sea ese momento, podemos evitar esto y con la gente que ya tengo, le pongo los procesos, le pongo los asistentes digitales y aunque yo crezco en ventas, no crezco en costos. Me mantengo igual porque nuestros robots estarán haciendo esas tareas por nosotros. ¿Dónde podemos implementar RPA? La verdad es que tenemos una variedad de casos que hemos detectado. Les menciono algunos. Estos no son todos los departamentos en donde hemos visto implementaciones, pero son los más comunes. Departamentos de recursos humanos, por ejemplo, en tareas a la hora de dar ese registro o una alta nueva, todo ese proceso, automaticémoslo para que esté esa nueva persona en todos nuestros sistemas o también en el reporteo de diversos datos que tenemos para poder generar la nota.
Finanzas. Por dar algunos ejemplos, podemos hablar de estos procesos que tienen que hacer, ya sea para detectar cobros, para también hacer las facturaciones, para identificar los pagos, para hacer mi conciliación bancaria. Ese tipo de procesos son altamente repetitivos, son medulares de la empresa, los tenemos que sí o sí hacer, pero al final lo podemos dejar a un robot para que alguien lo valide, que le quite todo ese proceso grasita al departamento de finanzas para que finanzas haga análisis, haga toma de decisiones y también se enfoque en los casos más importantes para trabajar, no en todos los casos que podemos recibir cientos al día. Compras y operaciones, tal cual, el manejo quizás de la operación de un e-commerce para pasar todo lo que se compró en el e-commerce a nuestro sistema. Si tenemos varias páginas, varias fuentes de datos por donde nos pueden comprar servicios nuestros clientes, dejemos que sean los robots los que extraigan esa información y nos la consoliden en nuestro sistema para saber cómo tenemos ahora sí que tomar decisiones para operar. Cobranzas, detección o incluso envíos de recordatorios o facturaciones recurrentes. Hemos visto también este tipo de implementaciones con los departamentos de cobranza y esto, como dije, es solo por mencionar algunos ejemplos. Existen N casos adicionales de los que podríamos hablar. ¿De qué depende? De tu empresa, de tu negocio y de tu enfoque. Dicho eso entonces, queremos llegar, recordando nuestras 3 aristas principales, a un aumento de productividad con RPA, eficientar nuestros procesos y reducir nuestros costos. Ok, si yo decido implementar un RPA como Rocketbot en mi compañía, entonces vas a llegar, me vas a instalar algo y automáticamente tengo todo eso. No, recordemos, esto es una estrategia. ¿Qué es lo crítico para cada negocio? Saber cómo elegir los procesos de negocio que deseo automatizar, que me van a dar ese extra, esos objetivos para mi organización. Tenemos que hacer ese análisis, darle ese pensamiento junto con la empresa. No podemos asegurar que el mismo proceso dé los mismos beneficios a todas las organizaciones. Cada una es diferente. ¿Ok? ¿Cómo le podemos hacer? Primero, si vamos a irnos por una estrategia de RPA como negocio, más allá de cómo vamos a hacer el robot y todo, debemos comenzar a pensar en nuestros procesos y también en qué queremos lograr. A ver, Cristian dijo que había 3 aristas principales. No creo que nadie no quiera aumentar su productividad, por ejemplo. Sin embargo, para cada empresa eso puede ser diferente. Algunos objetivos que podríamos definir, mientras más claro tengamos esto, será más fácil implementar una estrategia, pues podemos elegir, digamos, ¿qué perseguimos? Mi objetivo principal es incrementar la eficiencia de mi operación, reducir errores y reducir las multas que me llegan por los errores que cometo en el proceso. Quiero ser más escalable. No cometo tantos errores. Lo primero que yo quiero lograr es poder llevar esa escalabilidad a mi negocio, saber que si yo traigo más ventas, habrá un robot, habrá procesos y con las personas que tengo podemos llevar ese aumento de volumen. Otro objetivo puede ser mejorar mis SLAs en mis procesos normativos. Yo tengo que dar respuestas, yo tengo que dar un mensaje, yo tengo que hacer detecciones y ya tengo acuerdos con mis clientes. Y tengo que ser eficiente para darme cuenta de qué me están pidiendo o detectar problemas antes de que sucedan. ¿Ok? También podemos hacer robots así. Seguimos. Incrementar la efectividad. Que mi proceso me dé el resultado que necesito cuando lo necesito. Quizás tengo una persona que me da reportes todos los días, pero puede dármelos hasta el final del día, por la tarde, y yo lo necesito tener cada hora. A menos de que ponga personas a hacerlo durante todo el día de manera continua, no podemos tener esa parte. Sin embargo, un robot puede trabajar, en primera, las 24 horas del día. En segunda, de manera constante, generándonos la misma información. Entonces, podemos tener reportes que nos lleven a incrementar la efectividad porque tenemos la información cuando la necesitamos actualizada lo más seguido posible. Mejorar la satisfacción de colaboradores.
el reducir mi jornada laboral porque ya no hago esa tarea repetitiva que nadie quiere hacer, que a nadie le gusta, y que no estoy perdiendo mi puesto, recuerden. Estamos quitando esa tarea que a Cristian todos los días le dedica 3 horas. Mi puesto va más allá. Yo tenía esa tarea entre todo lo que hace un puesto. Si yo ya no tengo que hacer esa tarea, ese copiar-pegar, que ya ni siquiera me estaba aportando nada a mi crecimiento como empleado, también tendré mejor satisfacción. Hay que encontrarlos, hay que ver cuáles son esos procesos grasita, que normalmente, pues, hay una, normalmente que vemos en las empresas, esto es lo que hacen los becarios. Algo muy sencillo que se puede explicar rápidamente y que más bien lo hacemos como maquinita. Mejor dejemos que un robot de software real, no alguien que parece maquinita, los haga. Disminuir los riesgos de los procesos también, otra vez con el tema de la efectividad. ¿Cómo hacemos para que no cometamos errores en nuestros procesos? Mejorar la experiencia del cliente, quizás entregando más rápido información que también mi cliente ve, a través de un proceso en vez de esperar a que una persona esté disponible para hacer una tarea. Y por último, claro que sí, puedo perseguir el objetivo de reducir mis costos. A través no necesariamente solo de reducción de personas, sino de que pueda poner tareas o procesos que no se estaban ejecutando porque no tenía las manos suficientes. Hey, reduzcamos los costos así. ¿Podemos tener todos estos objetivos como, oye, pues yo quisiera alcanzar todos? Claro que sí. Pero es conveniente que ubiquemos, que nos planteemos para mi empresa, en este momento, cuáles de estos estoy persiguiendo primero. Una vez que sabemos cuál es nuestro objetivo principal, ahorrar tiempo, reducir errores, que ya el proceso se haga N veces al día, será mucho más fácil elegir de entre todo lo que hacemos en nuestro día a día, cuál es el mejor proceso que nos va a llevar a lograr ese objetivo. No empecemos para ver por dónde cae, tengamos una visión y validemos si un proceso automatizado nos va a llevar a sumarle a ese objetivo que queremos llegar. Muy bien, planteamos el objetivo, el que sea. Ahora, ¿qué sigue? Elegir entre nuestros procesos. Les voy a pasar esta pequeña guía. No es lo único que tenemos que observar, pero normalmente si queremos automatizar un proceso y todavía no sabemos cómo se automatiza, ¿cómo los encontramos? ¿Cómo podemos saber si un proceso tiene alta posibilidad, primero, de que se automatice, segundo, de que me dé un buen retorno de inversión el haberlo automatizado? Ok, ¿qué recomendamos? Piensa en procesos que tengas documentado. No hablamos de necesariamente de un documento de arquitectura técnica de 20, 50 páginas. A veces el tener un diagrama de flujo claro de cómo se hace el proceso, de cómo se toman decisiones, nos ayudará a que rápidamente se pueda automatizar el proceso, ya que no hay que investigar qué es lo que pasa entre punto A y punto B para lograr el resultado. Ya lo tenemos claro. ¿Qué otra cosa hay que revisar? Normalmente sugerimos procesos con alto nivel de transacción. Algo que se hace muchas veces al día o una vez al día y toma bastante tiempo hacerlo entre varias personas. Entonces, también esa es una muy buena característica para decir, este proceso es buen candidato para automatizar. Siguiente punto, tareas y actividades manuales y repetitivas. Oye, tengo un sistema que lo hace, pero el sistema no me lo hace bien. Sí es importante que cambies de herramienta a una más confiable en un caso como esos. Pero ojo, aquí la automatización, estos robots de software, recordando lo que vimos al principio, son para emular que yo tecleo y uso mis herramientas que ya conozco, que ya estamos siguiendo el mismo proceso, pero con un robot. Entonces, ¿qué pasa? Si parte de tu proceso es usar una herramienta y el problema es la herramienta, el automatizarlo no necesariamente te va a traer un retorno de inversión. Al contrario, lo que puede llegar a provocar incluso es que, como el robot hace más rápido el uso de esa herramienta, pues la herramienta se va a equivocar o va a tronar, digámoslo así, más rápido. Entonces, piensa en actividades que hace con herramientas, pero que es mucho teclear, mucho mover mouse, mucho copiar, pegar,
y muchas veces al día. Pensemos en procesos con parámetros limitados en toma de decisión. El robot no es inteligente, pero sí lo podemos enseñar a que de un proceso tome decisiones para saber si del camino A tiene que irse a B o tiene que seguirse. Pero tenemos que ser claros. A ver, hay un punto claro para decirles, oye, para mi facturación tengo dos caminos, facturación a este tipo de clientes y a facturación a este tipo de clientes. Ok, ¿y cómo lo sé? Si en mi RP dice esto, es el tipo 1. Si en mi RP dice esto en la factura, es el tipo 2. Ah, así sí podemos enseñarle a tomar decisiones al robot. Tenemos un parámetro claro para que tome sus decisiones. Siguiente, necesitamos acceder a múltiples sistemas. Esto, como dije, viene mucho de estas estrategias de transformación digital. A más sistemas que tenemos, a veces nuestra operación interna se complica. Tenemos unas muy buenas herramientas. Sin embargo, el que las herramientas se hablen entre sí es lo complicado. Que me coloquen una orden quiere decir llenar esa información en tres sistemas. Esos son el tipo de procesos que nos gusta para automatizar. Información digital y estructurada. Sabemos que está en un Excel, en un PDF, en una base de datos. Siempre nos mandan un XML, nos mandan un formato, nos mandan la información en la estructura similar o igual cada vez. Ese también es un muy buen caso. Y último punto, y bien importante. Tiene que ser un proceso, un caso importante para mi operación como empresa. Puede que tengamos, esto yo creo que es lo medular. Sin embargo, ¿qué pasa? Si no sabemos si ese caso es importante, es un proceso nice to have, oye, pues es que eso lo sube a nuestro RP y nos pone en un campo de comentarios que nos da un dato. Oye, ¿y ese dato sirve para la facturación? No. Sí sirve para otro proceso. A veces nos sirve para cuando vemos un reporte. Ajá. Si lo dejara de generar, ¿cómo te impacta? No, pues no me impacta. Tenemos a alguien que lo llena y nos gusta tenerlo para quizás en veces revisar. Ese tipo de procesos no es bueno por automatizar. ¿Por qué? No vamos a ver la diferencia en nuestra operación, no vamos a ver la diferencia en nuestra empresa porque es un dato que llenamos que no tiene valor. Cuidado con estos. Muy bien, ya vimos las características, pero ¿cómo le hacemos? Ok, detecto un caso y nos vamos con ese. Les recomendamos que no. Para establecer una estrategia, lo más conveniente es tener lo que le llamamos procesos candidatos. Ya definiste tu objetivo, ya viste las características, detecta al menos dos procesos, al menos. No estamos todavía hablando de convertirlos, de automatizarlos, de hacer el robot. En la teoría, siempre ten dos procesos, al menos. ¿Para qué? Compara cuál de los dos, al menos con las pautas que les acabo de dar, me haría más impacto si lo automatizamos. Yo tengo una conciliación bancaria y rellenar documentos en un sitio web que hacemos todos los días en nuestra operación. Perfecto. Hagamos un análisis entre esos dos, veamos qué beneficio nos van a traer, cuál se apega más a nuestro objetivo principal, a nuestro objetivo que buscamos, para que entonces no nos centremos a que, oye, pues ya me dijeron conciliación bancaria y lo vamos a hacer. Eso nos da ceguera de taller, por así decirlo. Vamos a automatizar ese que era el único proceso que pensamos en un momento. ¿Y qué va a pasar? Oye, pues se pudo hacer, ya lo pusimos, pero ¿qué crees? Si hubiéramos partido de este nuevo proceso de rellenar documentos en sitios web, en el mismo tiempo que nos llevó a hacer el proceso de conciliación bancaria, hubiéramos tenido este y nos hubiera acercado mucho más al objetivo. ¿Por qué no nos dimos cuenta? Porque nunca lo comparamos. Dimos uno y nos fuimos por ese primero. Ayuda mucho siempre al menos hacer la comparación entre dos procesos. Ok, ya vimos cuál es nuestro proceso que nos va a dar más eficiencia, ya lo comparamos, ya tomamos una decisión. Pero es un proceso larguísimo en la empresa. ¿No lo podemos automatizar o no empezamos por ese? Sí. Sin embargo, aquí les va una máxima que es muy, muy, muy importante cuando pensamos en una estrategia de RPA para garantizar
que elegimos un proceso que que nos aumente la productividad. Una manera importante para reducir la complejidad de esos procesos gigantes es analizarlos, identificar esas partes del proceso, cuáles son las más sencillas y aplicarlas. Dígase, divide y vencerás. No tenemos necesariamente que automatizar todo un proceso. Y ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Puede ser que de un proceso, 2/3 partes son las que hace sentido automatizar y dejamos manualmente una 1/3 parte. Vamos a ver. Ok, primer ejemplo. Y vamos a verlo corriendo con un robot terminando la explicación. En este caso tenemos un proceso de identificar pagos de cliente desde un estado de cuenta. Tenemos un estado de cuenta bancario. Todos los días Hugo entra al portal, descarga el estado de cuenta, lo manda por correo. Entonces Paco, durante su mañana, cuando tiene tiempo, él ya sabe que lo tiene que hacer entre las 9 y las 10 de la mañana, entra al correo, ve el archivo que le mandó Hugo, lo pone en un Excel que usan en el departamento de tesorería, revisa la información que viene del banco y aquí tiene que empezar a hacer un proceso de detección. El banco no me dice qué cliente me pagó, pero Paco, tiene 4 maneras para con lo que le da el banco saber quién pagó. Unas son en Excel, algunas en el ERP, algunas son porque él ya sabe por claves quién es el que me está pagando. Todo eso ya lo tiene redactado, ya lo sabemos. Muy bien. En este momento, ¿cómo lo hace? Pues él lo busca, sobre todo en el ERP, busca los códigos de cliente, porque eso no me los da el banco, y va alimentando nuevamente el Excel con la data. Y luego lo guarda en una carpeta compartida. Luis, más o menos a las 12 del día, sabe que Paco ya tuvo que haber terminado, abre el archivo, y ahora que Paco le dijo quiénes hicieron los depósitos, quiénes me pagaron, que pudieron haber sido 50, 100, 200 en el día, pues ahora Luis tiene que entrar al archivo y sabiendo quién pagó, debe detectar qué pagó y ponerlo en nuestro ERP. También el que pagó lo puede hacer por montos, por unión de facturas o porque ya los tenían acordado. Pero todo eso es manual. ¿Cómo se ve este proceso con robots? Se ve así. Punto número 1, no estamos cambiando el proceso. Estamos haciendo que los robots hagan parte de este proceso. Yo les decía, divide y vencerás. ¿Qué veíamos en este proceso? Había 3 encargados, 3 grandes partes, vamos a decirlo así. Sin embargo, la parte de Hugo. Detectamos que la parte de Hugo, ingresar al portal y enviar un correo, tomaba menos de 5 minutos al día. En cambio, Paco y Luis dedicaban cada uno 3 horas de su día en su parte. ¿Ok? Automatizar algo de 5 minutos realmente no me va a traer ese retorno de inversión. Quizás me tome un día hacer un robot, pero solo me está ahorrando 5 minutos al día, porque Hugo ya nunca tenía que volver a hacerlo durante el día, y es un tema delicado de entrar al estado de cuenta bancario. ¿Sabes qué? Proponemos que Hugo siga haciendo su actividad en el proceso, solo que el archivo no lo va a enviar a Paco. Ahora lo va a enviar un correo que atiende nuestro bot. Muy bien, vamos a pasar al ejemplo de ese proceso, cómo se ve corriéndolo desde Rocketbot, corriéndolo con un RPA. En pantalla tienen a la izquierda recordando los puntos principales de nuestro proceso y vamos a ver cómo se ve. Primera cosa, yo con mi robot, una vez que lo ejecuto, va a usar mi máquina para hacer las tareas que yo hago. Aquí les muestro que tengo yo un archivo que está en mi correo. Primera cosa que le enseñamos a nuestro robot, entrar al correo de Cristian, detectar un título en particular de mensajes y tiene que descargar ese archivo de Excel del correo. Eso lo tiene que hacer cada vez que yo le digo que corra el proceso. Ok, aquí yo lo voy a iniciar. Esto es en modo prueba. Normalmente esto lo pude haber programado para que fuera automáticamente en mi máquina. Ya se metió el correo, porque ya le dimos las credenciales y el acceso. Aquí esos segundos que fueron, descargó el correo, lo detectó y lo descargó el adjunto. Tuvo el archivo, se fue al archivo que usa tesorería porque decidió que lo quiere seguir usando, se llevó la información para acá, consulta en un RP para poder identificar quién nos pagó de la misma manera que lo hacía la persona, usando las mismas fuentes de datos, para llenarlo aquí. Pero en vez de estar
yendo y viniendo entre las aplicaciones, aquí detectamos una manera para con data únicamente hacer esas consultas. Aquí, de 30 movimientos, se detectaron en unos segundos. Esta misma consulta nos pudo haber llevado quizás 2 horas manualmente de mucha validación. Una vez que la tengo, Cristian, queremos que el robot nos siga llenando el Excel de la misma forma. No queremos perder esto. Que nos genere una hoja todos los días, que ponga data. Aquí lo estamos viendo en un Excel porque es muy visual. Pero en vez de ponerlo en el Excel, ya me pudo haber alimentado estos datos en un RP, en un sitio web, en una herramienta que tengo solo en mi empresa, para que toda esta data se fuera poniendo. Aquí lo dejé y se los me presento, ya que es bastante visual cómo el robot sí está interactuando con aplicativos. Muy bien, una vez que tiene esto, le enseñamos que tiene que también limpiar la información. Se va, ya no necesita esta info, va a borrar la hoja de trabajo y me va a dejar solo mi hoja con los datos ya formateados y en las filas que yo quiero. Guarda el Excel, quizás me genera incluso el reporte si es el primer día del mes, sabe cómo crearme un reporte mensual, porque yo así se lo enseñé, incluso a nombrarlo y llevarlo a una carpeta particular. Ahí no lo vimos, pero ya también mandó al RP toda la información a través de data, ya que si bien entre el Excel y mi RP no se hablan, el robot sabe cómo mandar esa información porque el RP ya tenía la capacidad. Vamos a correrlo nuevamente, pero ahora a velocidad normal. Eso fue velocidad lenta, Cristian deteniéndolo un poco. Aquí acaba de iniciar, ya hizo lo del correo, ya bajó la información, ya sacó el nuevo archivo, empieza por crear la hoja, ir al RP para hacer las consultas. Recuerden, aquí son 4 maneras de consultar la data que venía de un estado de cuenta contra el RP. Empieza la escritura. Una vez que termine de poner todos los registros, como le enseñamos, respetando las fórmulas del Excel, por eso lo hace uno por uno, termina, borra la hoja de trabajo, guarda el archivo, ve que no se necesitaba crear un archivo de otro mes, y listo. Terminamos. Aquí tenemos nuestra generación de archivos, según lo que necesitábamos, con la data que queríamos ver. Entonces, es algo que convive con Excel, no solo con Excel, insisto, esto lo pusimos para que fuera visual, puede convivir con tus herramientas que tienes en la organización. Pero hablando de números, un proceso como ese, ¿cuál es la productividad? ¿Cuál es el beneficio para mi compañía de haber automatizado un proceso como ese? Aquí les muestro una tabla, esta la presentamos cuando hacemos análisis pues para validar si ese proceso hace sentido de negocio. Este es el proceso, esto es el análisis de ese ejemplo. Nuestro proceso, identificar pagos de cliente en estado de cuenta. El ahorro de horas. 2 personas, 3 horas cada una. Días al mes que ejecutaban este proceso, todos los días hábiles de un mes. Digamos 20 días al mes, por redondearlo. Ok, 20 días al mes se ejecutaban, al mes nos ahorraban 120 horas hombre, y ahora los robots, en todo un año nos van a ahorrar 1,440 horas. Nuestro ahorro anual. Ok, analicemos que esas personas no tengan que dedicar 1/3 de su día en hacer cada uno esa tarea, ¿cómo me impacta? Yo estoy liberándoles ese tiempo para que puedan hacer otra actividad. Entonces, ¿qué significa esto? 2 personas, el costo promedio de las personas que hacían esta actividad era de $1,800 al mes. Los días que se elaboraban el mes eran 8, su día aquí era de 8 horas el día. Ok, al mes me voy a ahorrar más o menos $900, porque recordemos, estas personas tienen más tareas, más actividades. Ya tienen 3 horas al día para ejecutar procesos que requieran más de su raciocinio, que requieran más de su experiencia. Porque para este proceso no lo hacía el que llegaba recién al equipo. Era algo que tenían que ejecutar personas que ya tuvieran mucho tiempo en la empresa porque era un proceso crítico. Entonces, no estamos liberando solamente manos operativas necesariamente, pueden ser manos de personas de alto grado en la empresa que estaban dedicándose a hacer esta actividad. Luego tenemos intangibles. Aquí es donde podemos poner los objetivos que como organización perseguíamos, que veían. Oye, yo quiero procesos que me aumenten la productividad. Aquí claramente estamos reduciendo mucho las horas y pueden dedicarse
a otras actividades. Entonces, el nivel de productividad aquí es alto. ¿Qué tan alto? Podemos medirlo según la proporción de horas más el número de lo que se están ahorrando. Calidad de datos. Sí se detectó que había un problema en cuanto a que se detectaba como que era de una cuenta, pero a veces nos equivocábamos. Oye, es que ese número era de otro cliente, cuando hiciste la búsqueda lo escribiste mal y se le reconoció el pago a alguien más. Y hasta que no entraba otra revisión nos dábamos cuenta del error. Entonces, el tema de la calidad aquí, como las búsquedas se hacen como le enseñamos, aumenta grandemente. Satisfacción. Ah, caray, ¿y ese cómo lo afectamos? El cliente, pues, ¿qué más le da que tengamos esta data? Que yo detecte que ya me pagó. Ah, no el robot. Resulta que este proceso de identificación de pago, la empresa ya lo tenía ligado a un sistema web para que sus clientes entraran y vieran cuáles de sus facturas ya estaban reconocidas, cuáles pagos ya habían hecho. ¿Qué pasaba? Los clientes pagaban ayer en la tarde, ellos esperaban a las 8 de la mañana del día siguiente, oye, no me has puesto que ya pagué la factura y ya deposité. ¿Qué pasaba? Dedicábamos 6 horas, estábamos terminando el proceso, más o menos a la 1 de la tarde. Entonces, en ese lapso, desde la mañana hasta la 1 de la tarde, normalmente no teníamos la información y el cliente no la veía. Y nos hacían llamadas. Entonces, estaba aparte dedicando tiempo del equipo para tomar llamadas, identificar si ya se había recibido ese pago en específico del estado de cuenta bancario, decirle que ya se recibió y que pronto se reflejaría en el sitio. El robot, como vieron, hace el proceso en menos de un minuto. Entonces, ¿qué pasaba? Hugo hace el proceso a las 8 de la mañana, 8, 1, 2 de la mañana. Si los clientes entran a su portal, ven sus datos, ya pueden saber que está reconocido. Entonces, también hubo esa satisfacción del cliente. El robot no se encargó de hacerlo en un sitio web, no se encargó de hacerlo aquí, pero tuvo ese impacto. El que la información se llenara más rápido al día, hacía sentido y me daba beneficios o ganancia como negocio. No solo era el quitar las horas de trabajo de Paco y de Luis, era el darle a mi cliente más rápido esa información. Ok, eso fue hablando de un solo proceso. Pero luego pensemos, ok, yo les hablé de una estrategia. No tenemos que ver el RPA como algo que pongo un solo robot y ya tengo una gran diferencia. Es un proceso de transformación y no tenemos que hacer todo de una sola vez. Podemos ir escalando los robots en nuestros procesos. Por ejemplo, hablando de un caso, Asiturri. Esta es una empresa en España. Ellos, no en un mes, en el periodo de 2 años, actualmente tienen 165 procesos automatizados. Tu último pago de licenciamiento era por $18,000, el costo del proceso era 110 y nuestro costo por proceso eran $10. ¿Qué quiere decir? Tienes el equivalente a 165 personas o más ejecutando procesos. Esto les ha traído, contra lo que se paga de licenciamiento, grandes utilidades y también mucho aumento de productividad, pero se ha ido haciendo paulatinamente. Y con eso terminamos el día de hoy. Les agradezco mucho su tiempo, su atención